Hola a todos, buenos días, bendiciones para todos. Que el Señor les guarde allí donde se encuentren con sus familias. Queremos invitarlos en esta mañana para que antes de iniciar con la lectura de la palabra y la meditación en ella, podamos exaltar el nombre de nuestro Dios por medio de unos cánticos. Queremos invitarlos a orar y cantamos al Señor, exaltamos el nombre de nuestro Dios. Oremos. Gracias te damos, Señor, gracias maravilloso Rey, te damos por este día que nos das, por la bendición, Señor, que nos das hoy, Señor, el de poder estar juntos, Señor, por medio de las plataformas virtuales, Señor. Sabemos que es un tiempo para cuidarnos, Señor, es un tiempo para estar en casa compartiendo con los que amamos, Dios, cuidándonos. Y siendo, Señor, esa iglesia que es cada uno de nosotros, Señor, que la componemos nosotros, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Y ahora, Señor, nos regalas este espacio, Señor, por medio de las plataformas virtuales para congregarnos, para reunirnos, para tener un tiempo juntos, Señor, de cánticos, de alabanza a tu nombre, de adoración para ti, Señor, y también de recibir tu palabra. Te rogamos que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor. Te rogamos, Señor, que habites en medio de la alabanza, Señor, que vamos a levantar, Señor, hoy por medio de estas canciones. Que lleguen delante de tu trono, Señor, como olor grato. La honra, Señor, la gloria es para ti porque la mereces, Señor. Eres el merecedor de ella, Señor. Y que nuestra vida continuamente, Señor, sea nuestra mejor alabanza y adoración para ti. Rogamos por cada uno de nuestros hermanos allí en sus lugares, Señor, donde se encuentran, para que seas tú obrando, Señor, de una manera poderosa y maravillosa a favor de cada uno. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oremos. Que siempre te pueda adorar. Eres real y hoy te puedo sentir dentro de mí. Siento tu sangre hoy que lava mi ser. Vuelvo a nacer.
Gracias, Señor, porque estás en nosotros, Señor, y eres real. Gracias porque podemos sentirte obrando, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Dios. Gracias también porque rompiste, Señor, el poder del pecado, Señor, lo que nos mantenía esclavos, Señor, y con un destino fatal, Señor, de muerte. Gracias porque has roto completamente, Señor, ese destino, Dios, y ahora en ti tenemos esperanza de vida eterna, Señor. Gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia y por tu gracia sublime, Señor, que viene a ser para nosotros. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Eres digno. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí,
sí, Señor Jesús, te adoramos, te exaltamos, maravilloso Dios, te glorificamos, Señor, por esa obra que has hecho en nuestros corazones, Señor, una obra de reconciliación, una obra de redención, Señor, de esperanza en ti, Señor. Gracias porque hoy, Señor, disfrutamos de la bendición que es estar, Señor, a tu lado, Dios, y en un futuro próximo, Dios, vamos a estar disfrutando de la eternidad completamente contigo, Dios. Exáltate, Señor, en medio de tu pueblo, glorifícate, Señor, en medio de este puñado de pueblo que te adora hoy, Señor. Queremos rogarte ahora también que por medio de tu palabra hables a cada uno de nuestros corazones, Señor, que tu espíritu sea moviéndose en nuestro corazón, Señor, por medio de tu palabra, y nos muestre, Señor, nos revele, Señor, cada día más tu amor, tu misericordia, tu gracia para con nosotros, Señor, y nos revele también todo lo que necesitamos saber, Señor, conocer de ti, Señor, de un Dios santo, maravilloso, Señor, que cada día, Señor, nos pides estar más aferrados y fortalecidos en ti. Ayúdanos, Señor, a tomar esas decisiones que nos ayuden a permanecer en ti, Señor, fervientes, Señor, gozosos en nuestros corazones, Señor. Rogamos también y pedimos por toda la situación, Señor, en nuestra ciudad. Te rogamos que tengas cuidado sabemos que tú estás al tanto, Señor, de ella. Rogamos que sea todo cada día mejorando, Señor. Pedimos, Señor, por este tiempo en casa, Señor, este tiempo donde las autoridades nos han pedido, Señor, que guardemos toques de queda, Señor, estar allí en cada uno de nuestros hogares. Rogamos por cada familia, Señor, para que seas tú también allí teniendo cuidado de cada una de ellas, la provisión, Señor, tanto espiritual, emocional, Señor, como material que se necesita, Señor. Ten cuidado de nosotros, sabemos, Señor, que tú vas a proveer lo que necesitamos, Señor, y permítenos estar confiados en ti, Señor. Rogamos por tu palabra ahora, Señor. Bendice al hermano que la va a enseñar, Señor, que va a impartir esta palabra. Úsalo para tu gloria, Señor. Pon tus palabras y tus pensamientos, Señor, en nuestro pastor, para que sea hablando, Señor, por medio de tu Espíritu, todo lo que necesitamos. Te lo rogamos y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos, un saludo para todos, un abrazo. Les pedimos que por favor estemos allí pendientes, tomen sus Biblias y vamos a prepararnos para meditar en la palabra del Señor. ¿Listo? Que el Señor los bendiga y síganse cuidando. Bendiciones, un abrazo para todos. Hola a todos, muy buenos días. Estamos aquí para continuar nuestros estudios de la palabra de Dios. En esta ocasión, una vez más, debido a la circunstancia que estamos viviendo y a las órdenes del señor alcalde y la gobernación de nuestra ciudad y departamento, debemos por este fin de semana pues acatar muchas restricciones, y una de ellas es no salir, no congregarnos. Y bueno, gloria a Dios por eso. Vamos a estudiar de manera virtual. Sabemos que no es lo mismo reunirnos pues frente a frente, ver a nuestros hermanos, saludarnos, a vernos de esta manera. Pero nos gozamos en el Señor, y la palabra creo que en su esencia tendrá el mismo efecto si la aplicamos a nuestras vidas. Así que este fin de semana estaremos en este modo, y esperamos pronto volvernos a reunir. Oramos por ustedes, les pedimos que sigamos orando también unos por otros, por las diferentes circunstancias de la congregación. Algunos tienen situaciones económicas que queremos por ellos, otros por su salud, como es la recuperación de nuestro hermano William Betancourt, por nuestra hermana Amparo Mondragón, su familia. Hay un hermano de allá que requiere nuestras oraciones también para que el Señor le ayude en su recuperación. También nuestra hermana Catalina Cuenú ha sido internada para iniciar un proceso que tiene que ver con su salud y un tiempo largo de recuperación. Así que oramos por ellos y les rogamos, si ustedes tienen peticiones, nos las hagan saber también para compartirlas con nuestros hermanos en la fe y poder mutuamente ayudarnos espiritualmente. Bueno, el día de hoy, luego de varias semanas o meses, diría yo, de repasar las doctrinas de la fe cristiana, vamos a iniciar una nueva serie, una serie titulada Fe en la Práctica.
Esta serie va a estar basada en la epístola de Santiago, una carta muy breve, 5 capítulos, y bueno, tiene grandes enseñanzas y esperamos que sea de gran provecho para nosotros como creyentes y durante este tiempo. Así que les saludamos, les amamos, esperamos poder volver a reunirnos pronto y déjame orar para que iniciemos esta preciosa serie basada en la epístola de Santiago. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por este día, gracias por este tiempo que nos has regalado, Señor, para estudiar tu palabra. Te pido que bendigas a nuestros hermanos, a nuestra familia en la fe, Señor. Te pido por aquellos que necesitan, Señor, fuerza, consuelo, que la situación que estamos viviendo ha generado ansiedades, angustias. Te pido por ellos para que tu Espíritu les levante, les ayude, Señor, a fortalecerse en ti, a recordar tus promesas, Dios. Por aquellos que tienen necesidades financieras, para que proveas un empleo, para que proveas una ayuda, Señor. Por nuestros hermanos que necesitan salud, te pedimos que los bendigas, que tu Espíritu Santo toque sus cuerpos, Señor. Te damos gracias, te pedimos que tu palabra, Señor, nos dé la sabiduría necesaria. Te pido por aquellas personas nuevas en la congregación. Te pido para que los fortalezcas en ti, para que podamos crecer juntos, Señor. Te pido para que más personas puedan reunirse con nosotros para estudiar tu palabra, Señor. Y seas tú el centro de nuestras vidas y nuestra congregación. Saludo a los hermanos y Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, iniciamos una nueva serie basada en la epístola de Santiago. El día de hoy estaremos haciendo una breve introducción y examinaremos el capítulo 1 del verso al 11. Estaremos hablando acerca de la fe práctica en medio de las pruebas. Así que como introducción quiero decirte algo. Un comentarista dice lo siguiente acerca de la carta. Santiago es un predicador que habla como un profeta, en un lenguaje que por su energía no tiene paralelo en la antigua literatura cristiana, con la excepción de los discursos de Jesús. La epístola de Santiago está considerada como una de esas epístolas prácticas. Tal vez no contiene muchos temas teológicos como los que Pablo expone en sus cartas, acerca de la segunda venida de Jesús, acerca de la misma palabra de Dios. Sin embargo, son temas tan prácticos que vamos a ser bien confrontados. Se ha dicho que la epístola de Santiago contiene explicaciones o apartes del Sermón del Monte de Jesús, pero que también contiene la sabiduría práctica de Salomón en el Antiguo Testamento, que reúne esos dos libros, los enmarca en un solo texto y los expone para la iglesia. Es impresionante. Examinando esa carta, creo que somos muy confrontados y el autor quiere llevarnos a entender que no podemos apartar el creer y decir que tenemos fe en Jesús de la práctica, de lo que Jesús vivía. No podemos divorciar la fe de las obras, aclarando que las obras no nos salvan, pero que si somos salvos, hay unas obras que deben evidenciar esa salvación. Es tan confrontante esta carta que Martín Lutero, el reformador en su época, chocó. Para él la fe era lo que salvaba al hombre. Pero cuando llega a Santiago, dice que Santiago parece enseñar que somos salvos por obras. Sin embargo, no es lo que Santiago quiere expresar y lo estaremos repasando a medida de que vayamos avanzando. Para iniciar como introducción, quiero decirte acerca del autor. El autor de esta carta, si tú tienes tu Biblia ahí, puedes ir a la carta de Santiago y ves que en la primera parte del texto dice Santiago, siervo del Señor Jesucristo. Ahora, resulta que este Santiago es reconocido por los historiadores y padres de la iglesia como Jacobo, el medio hermano de Jesús. Así es, Jacobo, ese nombre particular, ha experimentado unos cambios con el tiempo. Jacobo viene de Jacob. Sin embargo, viene del hebreo Iaco, pero del griego Iacobus. Pero resulta que con el tiempo, en el latín, se le agregó a
y Jacobus, la palabra san, de santo, San Jacobus. Y con el tiempo, en su pronunciación obviamente, llegamos a Santiago. Entonces, si tú te llamas Santiago, o tienes alguien que se llama Santiago, está relacionado con Jacobo. Incluso el nombre Diego o Tiago viene de Jacobo y es lo mismo que Santiago. Así que debido a esos cambios, pues cuando uno dice que Jacobo es el autor de esa carta, uno dice, bueno, pero es que mi Biblia dice Santiago. Claro, el nombre ha sufrido unas variaciones y hay algunas versiones incluso que dice San Jacobo en esos textos. Pero bueno, el autor de esta carta es el medio hermano de Jesús y ahorita hablaré un poquito más acerca de él. Se cree que esta carta se escribió alrededor del 45 y el 48 después de Cristo. El tema de la carta. La carta contiene enseñanzas muy prácticas para la iglesia. Y el deseo de Santiago es que el creyente viva la fe, que el creyente entienda que la fe que tiene Jesús se debe ver reflejada en la práctica. Y se dice que ha estado escribiendo a judíos, cristianos que estaban dispersos por las diferentes zonas y que estos creyentes de alguna manera estaban disociando la vida práctica de lo que la Biblia enseña, de lo que era la fe en el Salvador. Y Santiago quiere exhortar a la iglesia, a estos que están en la diáspora, a que la fe tiene que llevar un fruto, y es el fruto del Espíritu Santo en la vida práctica. Que si tú dices ser cristiano, no puedes odiar, ni matar, ni robar, ni engañar. O sea, sería incoherente decir que somos cristianos y estamos viviendo como mundanos. Incluso Santiago, como lo vamos a ir viendo, va a enseñar que como creyentes no deberíamos vivir haciendo acepción de personas. Nos va a enseñar que deberíamos aprender a refrenar nuestra lengua, a no hablar cosas que no son. Nos va a enseñar que no podemos estar haciendo planes sin tener en cuenta a Dios, sino que debemos decir, si Dios nos permite, haremos esto o haremos aquello. Santiago nos dice algo en el capítulo 1, verso 2, que de alguna manera es introductorio para toda su carta. Y dice Santiago capítulo 1, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y olvida cómo era. Entonces Santiago nos va a confrontar con eso. La fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Y eso es lo que Santiago quiere que la iglesia entienda. Ahora, no podemos malinterpretar las confrontaciones que vamos a ver a través de esta carta. Exhortaciones acerca de vivir la fe. Eso tiene una intención. Y Santiago no solo quiere exhortar una fe práctica. Por medio de estas líneas que vamos a ver, nos va a animar. Porque hay personas que estaban en pruebas, que carecían de sabiduría y no sabían a dónde acudir. Y Santiago dice acerca de las pruebas, tengan gozo. Si no tienen sabiduría, pídanla a Dios y la va a dar abundantemente. Entonces son exhortaciones, pero que buscan que el que recibe esa exhortación mire a Dios y recuerde que tiene una relación con Dios Padre, que está con él todo el tiempo. Y tristemente muchos creyentes disocian a Dios de las pruebas. Si tú eres un hijo de Dios y estás en alguna prueba en la vida, Dios está contigo. Si careces de sabiduría a la hora de enfrentar esas pruebas, Dios la puede dar. Y esta carta nos va a exhortar a mirar al cielo, vivir para Dios, buscar a Dios y depender de Dios. Un comentarista dice lo siguiente, y quiero leer esta frase. Es bastante larga, pero creo que vale la pena. Hay quienes hablan de santidad y son hipócritas. Hay quienes hacen profesión de amor perfecto y sin embargo no pueden vivir en paz con sus hermanos. Hay quienes emplean fraseología piadosa, pero fracasan en la filantropía práctica.
Este escribió esta carta para los tales. Quizá no les dé mucho consuelo, pero les hará mucho bien. El misticismo que se contenta con frases y formas piadosas y no da la medida en el sacrificio real y servicio devoto a Cristo, aquí en esta carta encontrará su antídoto. Santiago nos va a hablar de la religión y nos va a enseñar qué es la verdadera religión, no como la de los escribas y fariseos. Si alguien quiere hablar de religión, Santiago nos va a enseñar que debe vivir el amor del Padre en su vida. Eso es lo que estaremos hablando en toda esta carta. El día de hoy quiero enfocarme en la primera sección que abarca en el capítulo 1, del verso 1 al 11. Y le he titulado de manera personal a esta sección: La fe se desarrolla por medio de las pruebas y sufrimientos. La fe se desarrolla por medio de las pruebas y sufrimientos. Vamos a leer de capítulo 1, verso 1 al 11. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríense en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y parece su hermosa apariencia, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Santiago ha escrito para animar a la iglesia a que la fe se debe ver reflejada en la práctica. Y en este caso, Santiago nos va a ayudar con algo. Y es que la fe se desarrolla por medio de las pruebas. Hay algo muy particular de Santiago, y es que escribe como en desorden. O sea, no tiene, para muchos, un hilo conductor como Pablo: saludo, esquema, saludo final. No, él va a hablar de diferentes temas que abarcan la vida práctica del cristiano. Ahora, en el versículo 1 tenemos el saludo de Santiago. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Lo primero que quiero que notemos es: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Imagínense, Santiago era el medio hermano de Jesús, pero ahorita reconoce a Jesús como Señor, pero lo iguala a Dios. Santiago, siervo de Dios, pero iguala a Dios con Jesús, los pone en el mismo nivel, y del Señor Jesucristo. Entonces es interesante que este saludo nos muestra que Dios hizo una obra espectacular en su corazón. O sea, Dios hizo una obra en Santiago que tal vez si lo leemos y pasamos a otros temas no lo vamos a ver fácilmente. Pero quiero que veamos algo acerca de Santiago. Mira en Juan capítulo 7, verso 5, lo siguiente. Y es que Santiago no creía en Jesús al inicio como Señor y su Salvador. Dice en el Evangelio según San Juan capítulo 7, verso 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces, los hermanos o medio hermanos de Jesús, porque José y María tuvieron más hijos, no creían que Jesús era el Señor. Pero ahorita Santiago dice: siervo de Dios y de Jesucristo. O sea, ocurrió un cambio impresionante de convicción en él. Al inicio rechazaba al Mesías, pero ahora él es un siervo de Dios. Entonces, Dios hizo una obra en él y puede hacer una obra en nosotros.
como la hizo en Santiago. Santiago experimentó pruebas. Dios estuvo con él, conoció a Jesús. Es la persona indicada para exhortarnos a que la fe debe llevar práctica. Él estuvo con Jesús como hermano, medio hermano, terrenalmente hablando. Tenía a Dios a su lado y le rechazó. Pero llegó el momento donde ya Dios era para él su Dios y su Señor. Entonces, Santiago, a pesar de que no cree en Jesús, ahora manifiesta que le sirve. Y esto es alentador para los que estaban escribiendo. Pero también es un acto de humildad, porque él no dice soy el medio hermano de Jesús. No, él quiere que le reconozcan como un siervo y que le den la importancia a Cristo, para que lo que se va a tratar sea basado en Jesucristo, su poder. Ahora, en Marcos capítulo 3 hay otro dato interesante acerca de Santiago. Y es que trataban a Jesús como un loco. Y mira lo que dice en Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 3, verso 21. Dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Entonces se cree que en ese texto donde Jesús está hablando y está hablando de la obra del Espíritu Santo, pues hay una confrontación y sus hermanos decían, él está fuera de sí, venga, nosotros nos lo llevamos. Imagínense, si son sus hermanos los que estaban ahí, al principio no creían en él, pero lo trataban como alguien que estaba loco. Pero Santiago dice ahora, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Este es un saludo magnífico, que teológicamente nos expresa algo. Dios puede transformar la vida completamente y hacer cosas espectaculares en quienes creen en su Hijo Jesucristo. No sé si tú eres incrédulo, no sé si eres un fanático, no sé si piensas que Jesús es como un loco o los que le seguimos. Cristo es vida y vida abundante y es el único que puede transformarnos. Ahora, Santiago dice que está escribiendo a las 12 tribus que están en la dispersión. Y esto habla de los creyentes que estaban en otros lugares y necesitaban escuchar acerca de la fe práctica. Eso también se puede traducir como diáspora. De manera que Santiago se presenta hablando de que él ahorita sirve a Dios, que él sirve a Jesús y lo tiene por Señor, y de alguna manera es como presentarse, yo sirvo y hago lo que pretendo exhortarles. Y eso es lo que Santiago quiere que nosotros tengamos claro. La fe se tiene que practicar. Pero tristemente nos volvemos hipócritas. Presentamos en la iglesia una cara, en el trabajo otra cara, en la casa un desastre. Pero Santiago dice que la fe no tiene que vivirse de esa manera. Nos va a exhortar. La fe tiene que manifestar unas obras y son las obras de Dios en nuestras vidas. Del verso 2 al 11, Santiago nos va a mostrar ahorita que la fe se desarrolla por medio de las pruebas y circunstancias. Alguno podría estar diciendo, bueno, yo soy de esas personas que dice pero no hace mucho. ¿Qué podría hacer Dios o qué circunstancias podrían generarse para llevar esto a la práctica? Bueno, Dios puede permitir pruebas para que mi fe se desarrolle y se avive. En el versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mira lo que dice Santiago primero que todo, hermanos míos. Es decir, este tema de las pruebas es para creyentes. Y no sé para usted qué son las pruebas. No sé para usted qué significan esos momentos de dificultad. La palabra pruebas que está ahí habla de experiencias. Y en Santiago, en esta carta, tenemos dos palabras para hablar de pruebas. Esas dos palabras vienen del griego y hace referencia a tentación. Ahora, en este capítulo, cuando en el verso 2 se habla de pruebas, se habla de las que vienen de Dios para fortalecer y pulir nuestra fe. Y en el capítulo 1, ya en el verso 12, cuando se habla de tentación, cuando se habla de prueba,
Se habla de prueba que viene de mi concupiscencia y es algo que tiene que ver con el pecado. En este caso, del verso 1 al 11, cuando alguien está en alguna prueba, alguna adversidad que ha sido puesta por Dios, debe tener gozo, debe tener gozo. Entonces la fe es puesta a prueba, es sometida al fuego y tiene el propósito de que nosotros maduremos. Y Santiago nos va a mostrar de que la fe, para que pueda ser bien pulida, es necesario que sea sometida a pruebas, al fuego. Muchas veces nosotros como creyentes le decimos a Dios que nos ayude a madurar. Señor, es que yo quiero madurar, yo quiero crecer. Quiero que mi fe sea una fe saludable, una fe pura. Bueno, Dios puede permitir muchas veces pruebas para que esa fe sea pulida. Y si tú estás en alguna prueba, porque creo que muchos estamos en pruebas por lo que estamos viviendo ahora, Dios ha permitido muchas cosas para nosotros. Santiago dice, tengan por sumo gozo. La palabra tener literalmente es estimar. Es decir, las pruebas que estamos viviendo ahorita como creyentes no son para alejarnos de Dios. Lo que debemos hacer es estimar, considerar esas pruebas. Ahora, la palabra pruebas significa experiencia o adversidad. Y la actitud del creyente, dice Santiago, es sumo gozo, alegría. Alguno podría decir, pero ¿por qué como creyente debo sentir gozo o alegría cuando estoy en una prueba? Pues mi hermano, si es una prueba que viene de parte de Dios, Dios está buscando que mi carácter crezca a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios quiere que yo madure en la fe. Santiago, si usted nota ahí, dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y eso está puesto de alguna manera como algo inevitable. Es inevitable que para el cristiano vengan las pruebas, van a llegar. Y tú debes saber eso. Vas a ser sometido al fuego para que tu fe crezca. La fe no crece en un seminario, en un instituto bíblico. Hay que crecer en conocimiento. Pero la fe en práctica es en las pruebas, donde se ejercita, donde madura, donde crece. La palabra cuando se hallen, ese hallar literalmente significa estar rodeado. Es decir, Dios puede permitir que nosotros estemos rodeados de diferentes pruebas. La palabra diversas hace referencia a algo multicolor, en olor, sabor, tamaño, área. O sea que Dios conoce cada área de nuestras vidas y para que maduremos y crezcamos en ellas, puede permitir ciertas pruebas. Y pruebas habla de vicisitudes, habla de experiencias y en este caso tiene que ver con la adversidad. Hay varias maneras de responder ante las pruebas. Quiero citar alguna de ellas. No sé si tú te identificas con esto. ¿Cómo respondes tú cuando vienen las pruebas? ¿Cómo respondes ante la pandemia? ¿Cómo respondes cuando tu salud no va bien? Cuando tus finanzas no van bien. ¿Cómo respondes ante esas pruebas? Cuando tus hijos empiezan en una edad de adolescencia a manifestar cosas que no son nada de cristiano y que son cosas que tú ni siquiera has implantado en ellos. ¿Cómo respondes a cosas? Podemos rebelarnos ante Dios. Una de las maneras en la que el hombre responde ante las pruebas es rebelarse a Dios y asume un espíritu desafiante ante Dios. Si tú no me ayudas, lo hago a mi manera. Entonces el hombre empieza a pelear con Dios. Y eso habla de una actitud de rebeldía. Otra manera de responder ante las pruebas es desalentarse o ceder bajo la presión. Y muchos creyentes hacen eso, no solo se alejan, se rebelan a Dios, tratan de manipular a Dios, sino que se desalientan y ceden ante la presión. Otras personas murmuran y se quejan de las pruebas. Otras personas se revuelcan en su autocompasión y no piensan en nadie más, sino en ellos, en ellos. Otra manera de responder ante las pruebas
Es decir, Dios ha permitido esta prueba y algo bueno va a sacar de esto. Lo que Santiago quiere hacer es que asumamos esa última actitud, que cuando vengan las pruebas tengamos gozo, alegría, porque entonces Dios está interesado en mí, en mi relación con Él, en mi carácter, porque Dios quiere que yo madure, le conozca. Y la prueba no se trata del sufrimiento de la persona, se trata de pulir a la persona, pero también durante la prueba conocer al Dios de la persona. Dios se muestra cuando vienen las pruebas. Tú conoces al Dios proveedor, al Dios sanador, al que hace milagros, al que todo lo sabe en medio de las pruebas. Tal vez lo tienes en teoría. De manera que Santiago nos está enseñando que las pruebas permiten que nuestra fe sea desarrollada, que la verdadera fe se desarrolla por medio de las pruebas. Y tú como creyente, no pienses que eres el peor de los creyentes porque estás en una prueba muy difícil. Lo que deberías hacer ahorita es: Señor, ¿por qué has permitido esto? ¿Qué área de mi vida quieres pulir? ¿Qué área de mi vida quieres tratar con esta situación? Un comentarista dice lo siguiente: este proceso inevitablemente involucra sufrimiento, frustración y perplejidad. El fruto del Espíritu no puede ser producido cuando todo es luz del sol. Ha de haber lluvia y nubes negras. Las pruebas nunca parecen gratas, parecen muy difíciles e ingratas, pero después dan el fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados en ellas, basado en Hebreos capítulo 12, verso 11. ¿Cuántas veces oímos decir a un cristiano que ha pasado alguna gran crisis? No fue fácil vivirlo, pero no daría aquella experiencia por nada. Santiago entonces nos enseña a nosotros aquí que van a haber pruebas diversas, multicolor, en diferentes áreas, pero que como creyentes debemos tener gozo en esas pruebas. ¿Cuál es tu actitud frente a la pandemia? ¿Cuál es tu actitud frente a las pruebas de la vida? Pídele a Dios que te ayude a asumirlas como un hijo de Dios y no como un mundano. Y le pido a Dios por eso. Tengo pruebas emocionales, cosas que no entiendo que vienen a mi mente. A veces pienso que estoy como loco. ¿Por qué son importantes las pruebas entonces? Eso podríamos preguntarnos nosotros. Pero Santiago, con la sabiduría de Dios, nos habla en el verso 3 y 4 acerca de esa respuesta. Y dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su hora completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces Dios permite que experimentemos pruebas en diferentes áreas, unas más intensas que otras, pero hay una razón, y es que nuestra fe debe ser pulida, y a medida que nuestra fe es pulida, entonces podemos tener paciencia. La palabra paciencia que está ahí es constancia y perseverancia. Entonces, ¿por qué son importantes las pruebas? Para que nosotros aprendamos a ser constantes, a perseverar y a mantener humillados delante de Dios. Suena como algo egoísta de parte de Dios. Sin embargo, es el trato que nosotros necesitamos. La teoría la tenemos, los avisos, los anuncios, el material lo tenemos, pero es en las pruebas donde en realidad nosotros aprendemos los principios, valores y aprendemos sabiduría para no volver a cometer los mismos errores. Entonces nuestra fe es puesta a prueba para crecer. La palabra perfecto y cabal que está en el verso 4 literalmente hace referencia a alguien sano en pensamiento pero maduro. Entonces Dios permite que esos enjambres de pruebas vengan para que podamos madurar. Ahora, la ilustración de poner a prueba la fe desde el tiempo bíblico, la expresión poner a prueba, era cuando el platero del metal precioso lo colocaban al fuego y era puesto o sometido a altísimas temperaturas para que se puliera, y cuando el platero veía en esas grandes ollas o pailas o calderas que su rostro se reflejaba,
debido a que las impurezas estaban a los alrededores y ya no estaban ahí en el centro, en toda la superficie, pues entonces el metal estaba listo para ser usado. ¿Y a qué voy con esto? Que cuando Dios somete a nuestra fe a pruebas, quiere ver reflejado en nosotros su rostro y su carácter. Entonces, esto responde a la pregunta, ¿por qué son necesarias las pruebas? Bueno, para que el carácter de Dios, del Hijo de Dios, se pueda ver reflejado en nosotros. Y esto no lo da un seminario, esto no lo da un instituto bíblico, eso no lo da un manual en la billetera donde diga esto tiene que hacer el cristiano en la mañana, en la tarde. Eso lo da, es la experiencia en medio de las pruebas. Ahora, el deseo de Dios es que su obra sea completada en nosotros. Así que vamos a ser sometidos a diferentes temperaturas, pero por amor, por necesidad. Así que si Dios quiere tratar un área en tu vida, Él es perfecto y sabrá cómo hacerlo. No quiere matarte, no quiere destruirte, pero quiere que madures, quiere que crezcas a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ya del verso 5 en adelante, hasta el verso 8, se responde a la pregunta, ¿qué hago en las pruebas? No sé qué hacer, no sé qué hacer. Mire lo que dice Santiago. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Entonces, Dios nos somete a pruebas. Nuestra fe se desarrolla por medio de las adversidades, por medio de las circunstancias de la vida cotidiana que Dios permite que nos alcancen. Esas pruebas son multicolor y si alguno de nosotros no sabe cómo afrontar esas pruebas, pues Santiago dice, pida a Dios si tiene falta de sabiduría y Dios la va a dar si usted pide con fe. Entonces aquí tenemos un principio y del griego se expresa algo al español y es que las pruebas que Dios nos permite experimentar no son enviadas para que nosotros no las ingeniemos para salir de ellas. Las pruebas las envía Dios, las permite Dios, pero Él solo puede hacer que nosotros la atravesemos y salgamos de ella. Lo otro, se van cuando Dios quiera. O sea, si la prueba en tu vida es económica, no tienes que salir buscando al gota a gota del barrio y esa es la salida. O sea, Dios no va a hacer eso. Dios, si te va a tratar con el dinero, tal vez te puede hacer despojar de tu dinero para que aprendas a depender de Él y Él te va a sostener como sostiene las aves. Pero si no sabes qué hacer, si eres tentado a salir a tu propia manera durante esas pruebas, lo que dice Santiago es no hagas nada de eso. Pídele a Dios la sabiduría, que Él la va a dar en abundancia y sin reproche. Sin embargo, dice, pida con fe. Pida con fe. Pero si nosotros en las pruebas lo que hacemos es buscar la sabiduría humana, nuestros propios recursos, para salir de una prueba de Dios a la manera del hombre, vamos a ser como se describe en el verso 8, un hombre inconstante, que es arrastrado de una ola por un lado y de una ola por el otro. Y lo que va a hacer es empeorar todo lo que estamos viviendo. Entonces, las pruebas son diversas. Nuestra fe se desarrolla por medio de circunstancias adversas que nos alcanzan. Puede ser salud, finanzas, lo que Dios quiera. Y Dios lo que hace ahí es que nuestra fe crezca, que nuestro carácter madure, que su imagen se vea en nosotros. Y aparte de eso, dice Santiago, nos da la sabiduría para atravesar todas esas pruebas. Entonces, esta carta es supremamente importante para la iglesia hoy. Porque la iglesia no puede divorciar la fe de las obras. La iglesia tiene que manifestar unas obras y muchas veces es en las pruebas que el cristiano deshonra y mal representa a su Dios. Porque empieza a hacer trueques, empieza a hacer mañas y a comportarse como un mundano cuando el que ha enviado la prueba es Dios para pulir su fe. No, si estás atravesando una prueba y no sabes qué hacer, eres tentado a muchas maneras de salir. Detente, deja todo sobre la mesa y dile a Dios que te dé sabiduría.
Si tú pides con fe, y la expresión aquí de fe no es únicamente creer que Dios puede dar, sino que si tú renuncias a tus métodos, a tus medios, para salir de una prueba que Dios ha puesto, Él va a responder. O sea, pedir con fe no solo es creer que Dios milagrosamente puede colocar aquí el dinero que necesito o sanarme para no tomar más pastillas. Tomar con fe es reaccionar a lo que Dios quiere que yo haga. Esperar, aguantar y no depender de los métodos humanos para que Dios pueda obrar en mi vida. Abrió el mar rojo, vino maná del cielo. No les envió una receta para cocinar. Les envió maná del cielo, tenían que recoger diariamente, no acumular. En otras ocasiones lo que hizo fue largas temporadas de abundancia para otras temporadas de sequía, tenían que acumular bien. Entonces hay maneras en las que Dios puede permitirnos salir de las pruebas o afrontar las pruebas. Tenemos que buscar esa sabiduría. Del verso 9 al 11, Santiago ahorita nos coloca unas ilustraciones de la vida práctica como en un paréntesis para que en este tema de las pruebas y de la sabiduría de Dios no nos vayamos a desalentar. El verso 9 parece otro tema y dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Si la prueba tuya es carencia de recursos, pues dale gloria a Dios, porque Dios en esa instancia se puede glorificar en tu vida y tú puedes conocer la mano proveedora de Dios. Entonces no tienes que buscar riquezas. Si tu condición es de pobreza, por así decirlo, de humildad y de carencia de recursos económicos, gloríate en esa humillación porque Dios te exalta. Y Dios la permite porque, como dice un comentarista, si te hubiera dado muchas riquezas, tal vez tú no le hubieras buscado y no fueras salvo. Pero en el tema de las pruebas y de que Dios da la salida y la sabiduría, si el tema es de recursos y te ha quitado todo, dale gloria a Dios, porque ahorita tu mirada está puesta en el que todo lo puede proveer. Ahora dice en el verso 10, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Santiago pasa ahorita al hermano que es rico y le dice: regocíjese en Dios y no en su riqueza, porque así como las flores que son hermosas se marchitan y caen, si usted depende de ellas, usted puede caer. Y no crean que las personas adineradas no tienen pruebas. Hay personas con mucho dinero que están muy tristes y vacías. Entonces Santiago nos está colocando un par de ilustraciones para que nosotros reconozcamos que las pruebas son para todos y que Dios ama a todos en medio de sus pruebas. Y al rico, al humilde, puede Dios guiarle en lo que está haciendo. Y quiero encontrar aquí en mis notas una frase que alguien dijo, y es lo siguiente: el rico realmente puede encontrar verdades razonables para gozarse si fuera despojado de sus posesiones. Quizás reveses financieros lo lleven al Señor. O si ya es cristiano, entonces podría aceptar gozosamente el despojo de sus bienes, sabiendo que tiene en el cielo una herencia mejor. Entonces, el pobre, el rico, son tratados por Dios. Esto no depende del estrato social, pero toda persona en la fe puede pasar pruebas y a todos Dios puede darle la sabiduría para que en medio de ellas le podamos conocer su obrar, su accionar. Así que Santiago, en esta breve introducción, en este capítulo, nos está enseñando algo, y es que la fe se desarrolla por medio de las pruebas. La fe no depende del dinero, no depende del entusiasmo y la personalidad de alguien. Algunos creen que otros tienen más fe porque como creyentes no se enferman regularmente, sus negocios prosperan. Y algunos creen que el que está en una prueba, en otra, esa persona no tiene fe. No, lo que Dios está haciendo es tratando a cada uno. Y a todos llegará el momento donde nuestra fe sea pulida. Y Dios quiere que su carácter se vea en nosotros.
Entonces, quiero dejarte con un pensamiento, y es el siguiente. La fe práctica no se desarrolla en los seminarios ni en los institutos. La fe práctica se desarrolla y crece durante las diversas circunstancias de la vida. Cuando Dios permite pruebas, lo que está haciendo es que en nuestro ser se produzca un enorme peso de gloria. Así que tienes que mirar al cielo y preguntarte lo siguiente: ¿qué piensas acerca de las pruebas? ¿De qué manera colocas tú en práctica tu fe en la vida diaria? ¿Consideras tú que cuando todo va bien es que tú estás bien? ¿Consideras tú entonces que las pruebas únicamente son para los malos hijos de Dios, los malos cristianos, o que las pruebas pueden venir a todos? ¿Cómo reaccionas ante las pruebas que Dios permite en tu vida? ¿Por qué crees tú que vienen pruebas al cristiano? Y recuerda algo, Santiago ha dicho lo siguiente: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Produce paciencia. Dios nos permite entonces crecer por medio de las diferentes circunstancias de la vida, y eso es lo que Santiago quiere decirnos: tengamos gozo, porque Dios quiere ver reflejado su rostro en nosotros, porque Dios quiere que el carácter de su Hijo Jesucristo se refleje y se vea en nosotros. El cristianismo no es solo ir a una iglesia, no es solo tener una Biblia. El cristianismo tiene que ser práctico, y estas pruebas que Dios nos permite vivir diariamente nos llevan a ser moldeados para ser humildes, amar a los demás, depender de Dios. Si tenemos mucho, poder compartir; si no tenemos, poder depender. Así que gocémonos en las pruebas, y me gustaría que termináramos orando para que el Señor nos dé entonces la sabiduría que cada uno necesita. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo. Tú eres bueno, gracias por tu palabra. Gracias por usar a Santiago, Dios, para escribirnos, para hablarnos. Te pedimos, Dios, que nos dé sabiduría, nos dé sabiduría. Te pedimos también que nos perdones, porque a veces durante las pruebas lo que hacemos es reaccionar con rebeldía, con egocentrismo, en lugar de ver el propósito santo que hay detrás de ellas. Y es que nuestra fe crezca, y es que tu carácter, Señor, se vea reflejado en nosotros. No te pido que envíes pruebas, pero te pido que cuando lleguen podamos asumirlas bien, Dios. Y si hay algún hermano en alguna prueba que no entiende por qué, basado en lo que vimos, que pueda ver que tú estás cerca, le amas y solo quieres que crezca, y tal vez estás usando métodos que son exclusivos y necesarios para madurar. Dale la sabiduría a cada uno, Señor, conforme a su necesidad. Te damos gracias, Dios, y te pedimos en el nombre de Jesús todo. Amén. Que Dios los bendiga, y espero que nos podamos ver, si Dios permite, esta semana o pronto personalmente, y poder tal vez no abrazarnos como antes, pero sí vernos y poder compartir y animarnos juntos. Que Dios los bendiga.